Si le decimos aquí siguiente, consulta de prueba, ya nos quedó perfecto, ¿cierto? Este origen de datos es el que nos va a servir ¿para qué? Para poder seleccionar un torneo. Ahora, si yo voy a vender un cartón, ¿qué necesitamos? El torneo. Entonces necesitamos otra división para poder pedir ese torneo. Entonces vamos a hacerlo ya mismo. Entonces aquí en código lo que vamos a hacer, ahí me gusta dejar estos data source, dejarlos como de último. Y aquí lo voy a organizar un tantito, para que no me quede así tan feito, prefiero hacerlo de esta manera. Entonces me queda más organizado así, ¿sí o qué? Aquí. Así lo pongo. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí otra división. Vamos a poner aquí otra división que va a ser la división que nos va a servir para pedir el torneo. Entonces la vamos a llamar la división. Vamos a llamar esta división, vamos a llamarlo dialog torneo. Entonces creo aquí la división, a esta división le coloco un título, el título va a ser seleccione un torneo, eso es lo que me va a salir del título de la ventana, y a esta división vamos a colocarle también otra división para el tema de validaciones. Entonces yo por estándar la llamo div y le coloco como ID, le vamos a colocar el mismo nombre del anterior, pero le colocamos el sufijo data. Ahí está. Entonces tenemos ahí una división nueva. Seleccione un torneo. Esta división la tenemos que ocultar. Bueno, y en esta división es donde vamos a colocar el combo boss del torneo. Entonces simplemente le vamos a colocar acá torneo, ¿cierto? Y vamos a colocarme ese drop down list para poder seleccionar el torneo. Y ese drop down list se basa en ese SQL Data Source. Lo mismo como si estuviéramos programando sin una ventana modal, pero lo estamos haciendo dentro de una ventana modal. Entonces, ¿qué le hacemos? Vamos a coger este drop down list, lo voy a poner acá, y este drop down list le voy a poner nombre. Lo voy a llamar torneo drop down list. Ahora, aquí me quedó mal escrito, torneo. Ahora, recuerden que para poder acceder a todos estos controles desde JavaScript, nos toca crearles una propiedad que se llama la propiedad CSS Class. Entonces la propiedad CSS Class, por estándar, a mí me gusta colocarles el mismo nombre. Ahora, tenemos ese torneo. Si miramos en modo diseño lo que hemos hecho, aquí tenemos torneo y el cuadrito. Eso no se ve ahí, pero no importa. Vamos de una vez a definir las propiedades de este origen de datos. Dijo, ¿esto en qué se va a basar? Se va a basar en torneo SQL de Data Source. Normalmente, si esto la mayoría de las veces aparece. Si no les aparece, le decimos actualizar esquema y él ya me refresca. Le digo, muéstreme el nombre, pero almacéneme ¿qué? El código del torneo. O sea que el val de ese no es el nombre, el val de ese es el código del torneo, que es lo que me interesa a mí. A mí, al usuario, me interesa mostrarle descripciones, pero al interior nosotros manejamos es ID salalata. Entonces le damos ese ID torneo, ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta división? Aquí ya está definido el cosito el drop down list. Ahora, esta división, mira lo que vamos a hacer. Cuando yo le diga dialog torneo, esta división, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ocultarla. Entonces, por aquí en la parte del JavaScript, donde tenemos el pesos document ready, es donde estamos ocultando las otras divisiones. Entonces le vamos a decir aquí pesos, número, y vamos a decirle dialog torneo. Vamos primero a hacerle un efecto de hide. Ahí lo ocultamos. ¿Y cuándo lo vamos a mostrar? ¡Tarán! Cuando el usuario diga seleccionar, cuando el usuario diga agregar cartón. Cuando el usuario diga agregar cartón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarle primero esa ventanita que nos seleccione el torneo. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer otro diálogo. Entonces, ya cuando el usuario, por aquí nosotros tenemos por aquí que cuando el usuario le diga editar, acá, agregar cartón, solamente estamos cerrando eso. Entonces, lo que podemos hacer con agregar cartón es que vamos a crear una función. Si quiero la creo aquí para no tener que hacer este código muy largote. Entonces lo podemos meter aquí en una función. Entonces vamos a crear aquí una función llamada agregar
agregar cartón. ¿Qué le pasamos como parámetro? No podemos perder ese ID ni por el berraco. Ese ID, ¿quién me lo mandó? Me lo mandaron desde que dijeron la función editar. No podemos perder ese ID, que ese ID es el ID del cartón. Entonces voy a coger aquí la función agregar cartón, le digo agregar cartón con el ID, y ese agregar cartón lo vamos a poner acá. Vamos a crear una nueva función que se llama agregar cartón y vamos a hacerla acá. Ese agregar cartón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar un diálogo. Y yo digo, bueno, coño, ¿y quién llama un diálogo ya? Aquí tenemos ya un llamado de diálogo. ¿Qué les parece que este llama un diálogo? Cuando yo le digo diálogo editar, él está ya llamando el diálogo. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a coger este, cuando ahí me digan agregar cartón, voy a copiarme este codiguito y ahorita le vamos a cachuchar un montón de cosas. Simplemente vamos a coger acá, cuando me digan agregar cartón, tarán, simplemente es que él aquí tiene una cantidad de botones que se los voy a quitar. Él aquí tiene 2 botones, que son, entonces aquí le vamos a colocar solamente 2 botones. Un botón que diga agregar, que por el momento me cierre la ventana, y otro botón que diga cancelar. Listo, ahí está. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer diálogo cuando le digan agregar cartón? Pero no le hacemos diálogo al botón editar, sino que le hacemos diálogo, venga, coloquémosle aquí una marquita para ahorita volver ahí. Le hacemos diálogo ¿a quién? A este diálogo torneo. Vamos a abrir el diálogo de torneo. Entonces nos devolvemos allá la marquita y le decimos, cuando le digan agregar cartón, llame el diálogo torneo, hágale diálogo. ¿De qué tamaño? 270, ¿era que nos da por 5? No sé, dejémoslo así y enseguida lo vamos puliendo. Yo no le boto ahí escape a eso, listo. Entonces, ¿cómo? Agregar. Aquí está mal colocado, sí, dice agregar y la otra función es cancelar. Entonces, pongamos las cosas. Cuando le digan agregar cartón, por el momento no estamos validando nada. Solamente me dicen agregar cartón y ¿qué hacemos? Tiramos esa función agregar cartón. Probemos hasta ahí lo que llevamos. Entonces, si le digo ver en el Explorer, entonces le decimos aquí Jesse, le decimos agregar cartón, ahí nos aparece ya la ventanita de seleccione un torneo. Cuando yo le diga seleccione un torneo, entonces ahí me aparece ya Copa América. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Cuando le diga agregar es, primero, validar que si me dejan esto vacío, no me haga nada. Y la otra cosa, yo no quiero que me cierre esta ventana. Cuando yo le diga agregar cartón, ve que me está cerrando, no, que la de abajo se me quede abierta. Y esta ventana también está muy espaciosa. Vamos a recortar esta ventana y a no cerrarla de atrás. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Venga, miremos. Cuando yo le digo agregar cartón, él hace un diálogo, dice this diálogo close. Entonces no me haga el this diálogo close, solamente llame el agregar cartón. Y cuando le digamos agregar cartón, tarán, por aquí, este agregar cartón me está haciendo un diálogo y me lo está haciendo muy grandote. Miren aquí, le puedo quitar al width y también le puedo quitar al height. Entonces vamos a quitarle a ambos. El height está de 270, dejémoslo de 200. Y el width está de 570, dejémoslo de 400. Y probemos a ver cómo nos va. Simplemente grabo y refresco la página. Al refrescar la página, si le decimos aquí tarán, entonces, agregar cartón, ve que ya no me cierra la ventana de atrás. Quiero que me quede abierta y queda melita, ¿cierto? Ahora, agregar, apenas está el espacio. Yo creo que le podría recortar otro tantito. Le pasa que como si el nombre del torneo crece, ese combo se hace más grande. Entonces dejémosle ese espacito ahí para de pronto que no me quede, no creo que creen el torneo esternocleidomastoideo paranguentimericualo. Entonces queda un nombre larguísimo, entonces no nos da. Ahí está. Entonces, validaciones. Antes de agregar el torneo, ¿qué tenemos que validar? Que el man no me permite agregar el torneo si me lo deja ahí vacío. Entonces vamos a validar antes de llamarla, antes de darle el botón aceptar. Entonces, cuando yo le diga agregar torneo, vamos a revisar aquí. Él le dice agregar. Antes de hacer la función de agregar, cuando ya le dicen agregar,
¿Qué tenemos que validar? Que hayan digitado ese torneo. ¿Cómo capturamos ese control? La sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? Voy a irme para abajo para copiarme el nombre del control. El nombre del control, ¿cómo se llama? Torneo dropdown list. Volvemos a la marquita. Entonces le vamos a decir aquí, vamos a capturar una variable que se llame torneo. Y ese es el ID del torneo. ¿Cómo capturamos el ID del torneo? Le decimos pesos punto, porque es un control ASP.NET. Entonces le decimos que esto me calcule el valor val. ¿Y ahí qué me devuelve? Me devuelve lo que tiene el torneo. ¿Sí o qué? Entonces ahí en torneo me va a quedar, si es 0 es porque el usuario no digitó nada. Entonces le preguntamos, le decimos si torneo es igual a 0 es porque el usuario no digitó nada. Y si el usuario no digitó nada, ¿dónde le vamos a colocar el mensaje de error? Le vamos a colocar el mensaje de error en el dialog torneo data. Entonces le decimos pesos dialog torneo, pero aquí ya le decimos, aquí tiene un sufijo que lo llamamos data, asegurémonos que esté vacío. Entonces le digo empty. Y una cosa también que yo debería hacer es, antes de entrar acá, blanqueemos eso por si de pronto ya había un error ahí viejito, para que no me quede. Entonces le decimos dialog torneo data empty y luego le decimos append. Y aquí en el append, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner el mensaje de error. ¿Sí o qué? Ahora, para que ese mensaje de error me quede con letra negrita, lo vamos a colocar aquí con este span. ¿Sí o qué? Vamos a copiarnos este código que ya tiene el span y el strong para que nos aparezca en letra negrita. Entonces aquí el mensaje le vamos a poner, ¿por dónde voy a la cosa? A ver, aquí, append. Vamos a ponerle esto. Entonces aquí le vamos a colocar, uy coño, aquí me quedó con doble comilla. Cerremos esta. Y aquí con esta también. Entonces aquí le vamos a poner, en el mensaje le vamos a colocar, debe seleccionar un torneo. Un torneo me quedó. Debe seleccionar un torneo. ¿Sí o qué? Y después le decimos return para que no siga para abajo, porque sigue para abajo, entonces ya va a hacer las cosas. Entonces vamos a validar, antes de eso, vamos a validar a ver si ya nos está colocando el torneo. ¿Sí o qué? Entonces, si yo miro aquí el query, si corremos esto en el Internet Explorer, si corremos lo que llevamos, entonces vamos a ver. Entonces vamos a decirle aquí, Jessica Nava, si le digo agregar tardón, si le decimos agregar, debe seleccionar un torneo. ¿Sí o qué? Ya estamos validando. Y vea que yo voy probando de a pedacitos. Probemos que valide. Ya probamos eso ahorita. Ay no, ese mensaje me quedó muy feo. Yo no quiero que esté tan empeñuscado. Listo, fácil. Solamente, ¿qué hacemos aquí? Ustedes ya saben manejar HTML. ¿Cómo se agrega un espacio? Se le dice el adbr y listo. Vamos a probar a ver si me sale este invento que me acaba de hacer acá. Si le digo aquí refrescar y vamos de nuevo, clic derecho, agregar cartón, ahí ya se debe seleccionar un torneo, ya no quedó tan apeñuscadito. Listo, es cuestión de que le pongan malicia y junten todo lo que han visto para poder construir esto. Ahí está. Ahora sí, cuando seleccionemos el torneo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Tarán! Meterle el torneo a esta muchacha, el cartón. ¿Sí o qué? Entonces, entonces aquí tenemos que, antes de continuar con esto del torneo, tenemos que hacer un análisis de datos. Y les voy a explicar aquí algo bien importante. Esto ya lo puedo borrar. Si observáis, mis queridos, si observáis, se me pegó el mouse. Si miran aquí la tabla, tenemos la tabla torneo y ronda. ¿Será que de una vez cuando yo le asigno el cartón le puedo ingresar todos los resultados del torneo? De una vez, o sea, recuerden que nosotros por allá tenemos una tabla, ojo. Nosotros por aquí tenemos otra tabla, ojo con esto. Nosotros tenemos una tabla por aquí que se llama torneo ronda 1. Ojo con este query que vamos a hacer aquí. Nosotros tenemos una tabla que llama torneo ronda 1. Torneo ronda 1, ¿qué tenemos? Todos los partidos de ronda 1 del torneo. Entonces, cuando yo le venda un cartón a una persona,
yo ya de una vez le puedo matricular los registros de torneo ronda 1 para que ella vaya a ingresar esos resultados. Y dependiendo de cómo inserte los resultados de la ronda 1, ya le vamos a sugerir las siguientes rondas. Pero ya podemos pasarle los registros, los 16 partidos que tiene la Copa América en la ronda 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un registro en cartón. Y ese registro nos tiene que devolver el ID del cartón. ¿Por qué? Porque si observáis, el cartón lo ligamos con la tabla cartón ronda 1 por el campo ID cartón. Y después lo que vamos a hacer es en un solo query, vamos a meter los 16 registros que hay en la tabla cartón. Vamos a crear un procedimiento nosotros a mano, porque no lo podemos crear por allá con el .NET que nos inyecta procedimientos almacenados. Entonces vamos por partes. Primero, vamos a insertar el cartón. Entonces, vamos a coger aquí en la tabla de jugador, en el dataset, y nosotros por aquí no tenemos la tabla cartón por ningún lado. Vamos a colocarle a esto la tabla cartón. Entonces activemos nuestro explorador de